Hola bikers, hace ahora 2 años que SRAM volvió a revolucionar el mundo de las transmisiones MTB con los grupos Eagle Transmission AXS. Estos grupos se convirtieron desde su lanzamiento en la auténtica referencia en el mundo de las transmisiones electrónicas para AMTB y e-bikes. Ahora SRAM nos presenta los nuevos grupos de transmisión mecánicos Eagle 90 y 70, que aprovechan todas las innovaciones y ventajas que introdujeron aquellos grupos electrónicos. El Eagle 70 es un grupo enfocado al montaje OEM en fábrica y no está disponible como conjunto, aunque es posible conseguir sus componentes como recambios, mientras que el Eagle 90 es el que se vende como grupo completo en 2 versiones, para e-bike o para bici convencional. En esta mecánica vamos a montar la Mechanical Transmission Eagle 90 en esta Scott Spark RC, pero antes de empezar vamos a hacer un breve repaso de sus características y de las grandes ventajas que presentan estas transmisiones. Por un lado, el desviador va anclado directamente al cuadro, prescindiendo de patilla. Este sistema, denominado Full Mount, proporciona al cambio trasero un anclaje extraordinariamente fuerte, ya que abraza a la puntera trasera por ambos lados mediante 2 robustas pletinas y además es atravesado por el eje de la rueda trasera, consiguiendo una rigidez inigualable. Y aunque probablemente no haya que repararlo jamás, es el cambio más reconstruible de la historia, por la disponibilidad de numerosos recambios. Por otro lado, y aunque prescinda de patilla de cambio, solo es posible montarlo en cuadros diseñados para la patilla universal UDH de SRAM. Esto hace que la posición del desviador con respecto al cassette sea idéntica independientemente del cuadro en el que se monte, y es la razón por la que el desviador carece de cualquier tornillo de ajuste, simplificando enormemente su instalación, como veremos. Gracias al perfil de los dientes X-Sync y a los 44 puntos de cambio específicos de los cassettes Eagle Transmission, es posible cambiar de marcha bajo carga, incluso con los vatios extra que añaden los motores de las EMTB. Los componentes con denominación T-Type, ya sean los electrónicos AXS o mecánicos, son compatibles entre sí, siendo posible mezclarlos y combinarlos a nuestro gusto. Las bielas de aluminio forjado compatibles con platos T-Type están disponibles en medidas desde 175 a 155 mm en saltos de 5 mm y hasta en 150 mm para bicis eléctricas. El Eagle 90 dispone de un plato de acero estampado con protectores de platos como los grupos AXS, GX y X0. El eje de las bielas es el Dub White para una línea de cadena de 55 mm. En cuanto al mando, hay uno específico para bicis eléctricas que limita cada pulsación a un cambio de marchas para preservar la cadena, mientras que el estándar permite doble pulsación para subir de marchas más rápidamente, incluso bajo tensión en bicis convencionales. El cassette es el ya conocido GX Eagle Transmission de los grupos electrónicos AXS. Dispone de un perfecto escalonamiento y de un rango del 520%, y gracias a su diseño, cuanto más fuerte pedaleas, mejor cambia. La cadena también es la conocida GX Eagle Transmission con perfil plano flap top. Es sin duda la cadena SRAM más dura que existe y por supuesto completamente válida para e-bikes. Acompáñanos en el montaje. En primer lugar instalaremos el cassette, que es compatible únicamente con núcleos XD. Aplicaremos un poco de grasa en el núcleo y rosca, colocaremos el cassette hasta sentir que ha encajado en su posición y apretaremos con la llave de cassette y dinamométrica a 40 Nm. A continuación montaremos las bielas. Como hemos visto, la transmisión tiene una línea de cadena de 55 mm y utiliza un eje de pedalier wide, compatible únicamente con cartuchos de pedalier Dub. El cartucho no está incluido en la transmisión, ya que además es distinto en función del cuadro en el que vayas a montar la transmisión. Para calcular los espaciadores necesarios en tu bici, tendrás que consultar la tabla de compatibilidad de SRAM en el enlace siguiente. En nuestro caso, esta Scott Spark utiliza un cartucho Pressfit 92 y deberá montar un espaciador externo de 3 mm a la izquierda y otro externo de 5 mm a la derecha.
Para montar las bielas aflojaremos por completo la tuerca de ajuste de precarga, soltando antes el tornillo Allen de 2 milímetros que la retiene, y aplicaremos grasa de montaje en el eje y en las tóricas de las cazoletas. Colocaremos el espaciador de 3 milímetros en el eje y lo introduciremos en el cartucho. Instalaremos el espaciador derecho de 5 milímetros y el conjunto biela derecha y plato, y lo apretaremos con una Allen de 8 milímetros y dinamométrica a 54 Nm. Para eliminar el juego de las bielas, apretaremos la tuerca de ajuste hasta eliminar la holgura, comprobando que las bielas giran libremente. Es importante no apretar esta tuerca en exceso, pues dañaríamos los rodamientos del pedalier. Apretaremos entonces el tornillo Allen que retiene la tuerca en su posición. Aquí tampoco deberemos apretar en exceso, basta con que las puntas de la abertura de la tuerca se toquen. Calcularemos ahora la longitud de la cadena para cortarla a la medida indicada. SRAM dispone de un listado de bicis tanto en la siguiente página web como en la app AXS, en donde deberás introducir la marca, modelo, talla y número de dientes del plato. La aplicación te devolverá una ficha con todos los datos necesarios, es decir, en primer lugar, el número de eslabones de la cadena, en nuestro caso 116. En segundo lugar, la posición A o B de la pieza excéntrica donde va montado el bloqueo de la pata de cambio, en nuestro caso la posición B. Si tuvieras que cambiar la posición de esta excéntrica, es muy fácil hacerlo con la ayuda de un destornillador plano. Por último, el piñón del cassette en el que debemos hacer el ajuste final del cambio, en nuestro caso el piñón número 7 de 21 dientes. Si tu bici no estuviera en dicho listado, SRAM tiene publicada una tabla que te indicará la longitud correcta en función de dos datos: el número de dientes del plato que vayas a montar y la distancia entre el centro del eje de pedalier y el centro del eje de la rueda trasera. Teniendo en cuenta que todas las cadenas SRAM T-Type se comercializan con 126 eslabones, bastará con contar hacia atrás para determinar por dónde hay que cortar. SRAM tiene publicado un gráfico que te ayudará y hará mucho más difícil que te equivoques. Te aconsejamos consultarlo. A continuación instalaremos el nuevo mando de cambio. Aunque el grupo también incluye una abrazadera específica para instalarlo sin anclarlo a la abrazadera del freno. Instalaremos ahora el casquillo en el cuadro con la arandela negra hacia el exterior. Aplicaremos grasa de montaje al tornillo y giraremos la arandela moleteada en sentido antihorario hasta que haga tope. Colocaremos el desviador en su sitio apretando el tornillo de sujeción hasta hacer tope, aflojándolo posteriormente una vuelta completa. Extenderemos la patilla de cambio completamente bloqueándola con el pasador. Aplicaremos grasa de montaje al eje de la rueda trasera y montaremos la rueda apretando el eje hasta hacer tope, aflojándolo una vuelta completa. Para trabar el cambio en la posición del piñón de 21 dientes, meteremos una llave Allen de 4 milímetros en el alojamiento que lleva el cuerpo del desviador para este propósito. A continuación instalaremos la cadena pasándola por el piñón de 21 dientes. Hay que indicar que el cassette tiene una arandela roja visible debajo de este piñón para que resulte más fácil y rápido identificarlo. La cara plana de la cadena va hacia el exterior y, como siempre, la flecha del eslabón de enganche se ha de colocar en el sentido de giro de la cadena. Una vez comprobado que el eslabón de enganche está completamente cerrado, desbloquearemos la pata del cambio, sujetándola firmemente con la mano y girándola hacia adelante. Pulsaremos el botón de bloqueo nuevamente para que la pata quede bloqueada a la altura de la marca roja B que figura en la propia pata. Llegamos ahora al ajuste final, por lo que antes de continuar deberemos comprobar que el amortiguador está completamente extendido, que la patilla de cambio está bloqueada a la altura de la marca roja B y, por último, que al hacer girar el plato varias vueltas la cadena permanece en el piñón de 21 dientes. Si todo está correcto, tiraremos ligeramente hacia atrás de la pata de cambio
hasta que la cadena quede completamente estirada y con el desviador en esta posición apretaremos el tornillo del cambio al par especificado de 35 Nm. Comprobaremos que la marca de la arandela moleteada queda alineada con la marca blanca que figura en la pletina interior del cambio. A continuación apretaremos el eje de la rueda trasera al par especificado por el fabricante y finalmente liberaremos la pata del desviador empujándola ligeramente hacia adelante de manera que el pasador de bloqueo en la excéntrica vuelva a su posición. El desviador no tiene ningún tipo de tornillo de ajuste de topes ni de tensión, por lo que con este paso finaliza la instalación del desviador y cadena. Para instalar el cable de cambio, destensaremos por completo el tensor y lo tensaremos una vuelta. Meteremos el cable por la funda y lo enrutaremos adecuadamente en el desviador trasero. Antes de apretar el prisionero del cambio, presionaremos los pulsadores de subida y bajada mientras tiramos del cable. De esta manera nos aseguramos que la funda está alojada en sus topes y que el cable está completamente tenso. Con el cambio en la posición del piñón pequeño, apretaremos el tornillo del cambio. Finalmente procederemos, si fuera necesario, al ajuste fino del desviador con el tensor del cable en caso de que observemos algún ruido o roce en la cadena o desajustes a la hora de subir o bajar las marchas. Nada más, bikers, esperamos como siempre que este vídeo os sea muy útil.